Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esta verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Estas voces lo dicen fuerte esta noche. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido. Él se levantó de los muertos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres mi vida, Jesús. Te levantamos en este lugar, Señor. Bueno, damos gracias a Dios porque siempre que vamos a la palabra de Dios, pues nos sentimos gozosos de poder tocar temas que nos están tocando nuestras vidas, y muchas veces inclusive no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar en medio de esas circunstancias. Por eso queremos iniciar un nuevo set en este tiempo de los miércoles, donde queremos hablar qué hacer
con nuestros tiempos de crisis. ¿Qué hacer en medio de crisis? ¿Cómo manejar las crisis? ¿Qué decisiones tomar en medio de crisis? Entonces vamos a tocar unos puntos que es importante que tú y yo los podamos tener en cuenta, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esta palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por entender que tu palabra es verdad para nosotros, y ayúdanos en estos tiempos de crisis poder confiar, depender, entender que tú tienes el poder de solucionar cualquier situación. Por eso toma nuestras vidas y dale aliento a cada una de ellas, Señor. Que podamos, Señor, trasegar y estar en este camino en el cual no queremos desfallecer, sino que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, sabemos que el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, pues eso generó crisis. Imagínate tú, ya Dios les había dado el huerto para que ellos habitaran, para que ellos guardasen todo este lugar que les había dado, para que lo pudieran cuidar. Y cuando pecaron, realmente todo esto cambió. Ellos entraron en crisis, porque si vemos cuando el Señor llegó y los llamó por su nombre, ellos tuvieron miedo, sintieron miedo. ¿Y cuando ellos habían sentido eso? Sintieron miedo. Eso generó una crisis fuerte en ellos. El hecho de que ellos hubieran desobedecido a lo que Dios les había encomendado empezó a generar una crisis en la vida del hombre. Y de allí para acá el hombre se ha levantado en medio de crisis, en medio de luchas, en medio de problemas, y vemos que realmente las crisis fueron consecuencia también de esa desobediencia que el hombre tuvo delante de Dios. Pero vemos que esas crisis bien manejadas podemos sacar cosas buenas de todo esto. Entonces queremos que en este sé que queremos comenzar hoy, tú y yo podamos estar muy atentos. ¿Qué tenemos que hacer en medio de nuestras crisis? Y el primer punto que queremos trabajar hoy es que tú y yo debemos reconocer que estamos en crisis. Tú y yo somos una crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros problemas, en la vida que manejamos, muchas veces nosotros mismos generamos esas crisis nosotros mismos. Hay veces pensamos que son los demás los que son los emisores del problema, pero muchas veces tenemos que reconocer que el problema muchas veces lo estamos generando nosotros mismos. Entonces, primer punto para que lo tengamos en cuenta que vamos a trabajar hoy es que tú y yo somos los generadores muchas veces de nuestras crisis. Tenemos que reconocer que yo mismo soy parte de esa crisis. Y me quiero concentrar en dos textos en el libro de Romanos 1:28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces, realmente, ¿dónde están las crisis? Según este texto, lo estamos viendo que esas crisis están aquí. Mira que dice: y ellos aprobaron. Nosotros mismos, Dios nos ha dejado normas, como lo veníamos trabajando. Dios nos ha dejado unos parámetros para que podamos manejar una vida tranquila, una vida de paz, porque Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Para poder tener esa paz y esa tranquilidad en medio de las crisis lo necesitamos a Él. Pero mira que el texto aquí nos dice que cuando el pecado invade nuestras vidas y cuando tú y yo decidimos estar alejados de Dios, cuando tú y yo decidimos manejar la vida a nuestra manera, mira que ellos, dice la palabra, cuando hemos decidido no aprobar ni tener en cuenta a Dios, entonces Dios nos deja para que en nuestras propias decisiones nosotros tomemos nuestras decisiones. Pero esas decisiones muchas veces no van acorde a su palabra. Esas decisiones muchas veces van a afectar
nuestras propias vidas, porque como hemos decidido no contar con Él, entonces podemos tomar decisiones que van en contravía a su voluntad. ¿Cómo cuáles? Mira que hay decisiones que son trascendentales en nosotros. Una de ellas, la primera diría yo, es la espiritual. Hemos decidido algún día buscar de Dios. Mira que el texto dice que por el pecado hemos decidido estar alejados de Dios. Y pienso que uno de los puntos importantes que nos llevan a la crisis más grave de nosotros es espiritualmente decidir no caminar con Él. ¿Tú has decidido caminar con Él? ¿Hemos decidido en algún momento contar con Él? Es como cuando nos ponemos a ver nuestra existencia. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién sostiene todo este universo? Y eso tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que decidir creer en algo. Otros les dicen entre comillas no creer en nada, pero creo que al fin del camino en algo tienen que creer. Entonces miremos que cuando nosotros no tenemos bien definido esto, espiritualmente entramos en una crisis. Miren al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo era Saulo, no conocía de Dios, él andaba en esa crisis. Por eso el Señor le tiene que decir: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba en una crisis espiritual, crisis también que lo llevó a estar emocionalmente también mal. Y vemos que nosotros, el hombre, se tiene que llevar a ese momento donde tenemos que tomar una decisión. Bueno, tenemos que creer en Él o no creer en Él. Y ese tiempo que muchas veces pasamos haciéndonos esas preguntas y tratando de tomar una decisión frente a eso, nos puede llevar a una crisis espiritual muy grave. Por eso también dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, también él nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mira que las crisis, este mundo, por el pecado, como lo veníamos diciendo, se ve confrontado a estar en crisis continuamente. Por eso dice: no nos conformemos a este siglo. Si tú miras hoy en día el mundo, ¿a qué nos lleva? Somos una sociedad de consumo. Somos una sociedad que para mantener nuestro estatus y para poder decir que estamos bien, entonces tenemos que estar consumiendo, tenemos que tener el celular de última moda, tenemos que tener la ropa de última moda, tenemos que tener un estatus donde la gente nos diga que estamos bien. Y para mantener eso muchas veces nos puede llevar a un descalabro económico, tomar malas decisiones. Por eso, como decía el texto ahora del capítulo 1, decidieron alejarse de Dios. Mire que dice: ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, aún para los gastos económicos, porque miremos que esta situación que estamos viviendo hoy en día tenemos que prestarle atención, porque si no le prestamos atención, mira que detrás de toda esta enfermedad se van a venir situaciones y problemas económicos. ¿Estamos presupuestando desde ya empezar a contar con Dios? Le hemos dicho: Señor, toma mi economía y dame sabiduría para que en estos momentos de crisis yo pueda manejar una buena administración. ¿Le has puesto esa situación al Señor? ¿O simplemente vas a esperar a que llegue la situación y la vas a manejar a tu manera y como tú crees que la puedes solucionar? Mira que desde ahí, cuando no decidimos contar con el Señor, empezamos a tomar malas decisiones. Y por eso, cuando hacemos eso, entonces eso nos puede llevar a una crisis emocional, eso nos puede llevar a una crisis espiritual. Entonces tenemos que reconocer que nosotros, muchas crisis de las que vivimos, somos el resultado de decisiones que hemos
tomado. ¿Por qué vives mal? De pronto tú puedes estar llevando una vida que no le agrada al Señor y que estás pasando situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Muchas veces porque hemos tomado malas decisiones. Pues, como les decía ahora, en la vida tenemos que tomar decisiones trascendentales. ¿En qué Dios quiero creer? Hay gente que quiere creer en cualquier Dios. Pues así mismo, como decidieron creer en ese Dios, así mismo también son sus vidas. Hay veces vemos vidas espiritualmente acabadas. Personas que dicen creer en un Dios, pero ¿cómo son sus vidas? Un fracaso. ¿Por qué? Porque han decidido no creer en el Dios verdadero y eso los lleva a una crisis y eso los lleva también a vivir una vida desordenada delante de Dios. También muchas veces, ¿qué pensamos hacer? Esa es otra decisión importante en la vida. ¿Qué carrera pienso hacer? ¿Hacia dónde me quiero dirigir con mi vida? ¿En qué quiero desgastar mi vida? Y muchas veces no le pedimos dirección al Señor para eso y vamos tomando decisiones a la ligera y no contamos con Él y eso después nos puede llevar a tener una crisis. Conozco muchas personas que se meten en carreras, se meten a estudiar cosas y a la mitad del camino, a la mitad del estudio, o ya cuando están terminando el estudio, dicen, uy, esto no era lo mío. Y eso los lleva a una crisis. Después de haber estudiado 3, 4 años, entender que no era lo de ellos. Imagínate, eso lo puede llevar a una crisis. Eso lo puede llevar a una desestabilidad emocional. Mira que nosotros, por nuestras decisiones, tenemos que llegar a la conclusión que las crisis las tenemos nosotros mismos. Otra decisión importante, ¿con quién nos vamos a casar? ¿Con quién vamos a compartir nuestra vida? ¿Le hemos pedido dirección al Señor sobre eso? ¿O simplemente me gustó una pelada porque la vimos bonita, porque la vimos cuerpo de guitarra, porque la vimos con buena apariencia? Entonces con esa, el Señor me mostró, entre comillas, el Señor me mostró que esa es la mujer de mi vida, esa es la mujer de mis sueños. Y muchas veces tenemos que llegar a la conclusión que simplemente era una atracción, no era un verdadero amor. Y eso después, cuando ya estamos conviviendo con esa persona, eso nos puede llevar a un fracaso, de poder concluir de que esa persona realmente no era la que Dios quería para nosotros. Entonces mira que nosotros en lo que manejamos tenemos que reconocer por nuestra desobediencia. No podemos desconocer el hecho de que las verdades que Dios nos ha dicho en su palabra tienen que trascender en nosotros. Dios lo que está tratando de hacer es de advertirnos que nosotros somos, por nuestra naturaleza, personas que no vamos a tomar buenas decisiones, que necesitamos por obligación confiar en Él, depender de Él, para que así nuestras vidas, aunque sabemos que en este mundo vamos a tener crisis, pero Él nos está tratando de cuidar para que no tengamos, como muchas personas que tenemos crisis tras crisis, dificultad tras dificultad, y es porque no hemos decidido confiar y creer en Él. Por eso su palabra vuelve y nos dice, no nos conformemos a este siglo, transformémonos por la misericordia y la gracia de Él. Dice, para que comprobemos que Él es y tiene buena voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pensemos, reflexionemos. Dios quiere que esas crisis podamos depositarlas en Él. Por eso Él nos dice en su palabra, vengan a mí aquellos que están fatigados y cargados. Fatigados y cargados. Recuerda esas dos palabras, fatigado y cargado. Personas que están en crisis, personas que reconocemos
que tenemos dificultades, pero que necesitamos acercarnos a ese Dios. Y mira que Él dice que vengan, que Él nos hará descansar. Este mundo nos quiere llevar a eso, llevarnos al cansancio, llevarnos a las dificultades, llevarnos al peso de vivir situaciones que después tenemos que lamentar. Pero Dios nos está invitando para que podamos reflexionar, que hoy sea un día de reflexión. Yo en medio de mis crisis necesito de Él. Yo en medio de mis crisis necesito buscar de Él. Entonces, primer punto para que reflexionemos. Yo soy parte de esas crisis y yo necesito buscar del Señor. Y yo quiero que vamos a orar y yo quiero que tú pongas esa crisis que estás pasando en este momento, que las puedas descargar en el Señor. Dile por qué decisión, que de pronto tuviste mal, que no contaste con Él. Póntela al Señor, pongámosela al Señor de presente y Él la va a tomar. Él va a aliviar nuestra carga. Señor, en este día, Señor, queremos que tú tomes esta carga, Señor, esta dificultad por la que estoy atravesando. Entiendo, Señor, que por mi desespero, entiendo que por mi dificultad, entiendo que por mis propios razonamientos muchas veces he tomado decisiones que no van acorde a lo que tú quieres para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para la vida de este país. Pero aquí estoy reconociendo mi condición y quiero que tú me ayudes a sobrellevar esta carga. Yo quiero entregar esta carga en ti para que tú seas ese Dios quien la tome y me ayudes a solucionar cada uno de estos problemas. Ayúdame a confiar y empezar desde hoy a depender de ti, sabiendo que tú tienes solución a mis dificultades. Todo esto te lo entrego y descanso en ti, creyendo que tú harás tu buena voluntad en medio de estas situaciones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Cielo y tierra pasarán, Jesucristo permanece.